Recientemente se ha hecho una publicidad, había una página web en la que uno podía buscar el tipo de prostituta que más le apeteciera, según la nacionalidad, la edad y el lugar físico al que estuviera más cercano. Esta página web, el Ministerio de Igualdad ha perseguido, digamos, esta página web, diciendo que resultaba absolutamente humillante para las mujeres, y ha planteado también que deberían suprimirse en los periódicos, digamos, serios, los anuncios de contactos con mujeres. Hay estas dos posturas. La prostitución es una humillación para la mujer y por lo tanto tiene que ser absolutamente abolida, no cabe ninguna regulación, esto es algo inhumano para la mujer y entonces tiene que quitarse. Y hay otras mujeres que también con argumentos sostienen que, bueno, hay desde luego la parte nefasta de la trata de blancas, pero hay mujeres que pueden libre y voluntariamente decir que la prostitución es su trabajo y lo que quiere entonces es que lo regulen lo mejor posible. En este último tramo del debate vamos a incorporar a otras dos mujeres. Está con nosotros Ana María Pérez del Campo, muchísimas gracias, y Cristina Garayzábal, muy amables a las dos por estar aquí. Gracias por venir al debate. Muchísimas gracias, Ana María. Muchas gracias por venir. Hablar con las protagonistas, organizaciones, ¿no? Como periodistas, en fin. Yo como corresponsal tengo que hacer a veces mucho trabajo de campo y yo tuve que hacer un reportaje sobre la prostitución de las inmigrantes, ¿no? Que como sabemos hay un gran porcentaje de inmigrantes dentro de la prostitución, aunque en los últimos tiempos está bajando por la misma crisis y las españolas están regresando a la prostitución, como todos sabemos, ¿no? Yo fui a la calle Montera, que como todos sabemos es la calle donde están las prostitutas en la calle, ¿no? A pesar de los controles policiales que hay, del ayuntamiento, etcétera, porque como aquí no está legislado, pues no está permitido, no está prohibido, en fin, se ejerce. Y hablé me dediqué a las extranjeras porque era mi trabajo, ¿no? Había muchas ecuatorianas, brasileñas. Y yo le digo, bueno, a mí en principio este tema efectivamente me escuece muchísimo, ¿no? Como una persona puede alquilar su cuerpo. Pero hablé con ellas, me digo, pero tú, bueno, a mí, para empezar, me decían, bueno, yo cobro por un servicio 30 euros, parece ser que es la última tarifa, ¿no? ¿Y por qué haces esto, no? Gente con papeles incluso, con permiso de residencia, porque otro tema es la trata de personas y la esclavitud y la explotación de las mafias. Me dijo, me sale más a cuenta, prefiero estar aquí en la calle, es más, prefiero estar aquí en la calle y no en un club, porque ahí me explota el proxeneta y los dueños de los clubes, prefiero estar aquí que estar limpiando una casa de 7 de la... Perdóname, déjame terminar, por favor. De 7 de la mañana a 12 de la noche, en fin, es una cuestión, o sea, no sé, quiero ser un poco objetiva y contarle el testimonio de estas personas. Sí, pero ¿no? vamos a ver, el testimonio... A mí me sale a cuenta y prefiero hacerlo y son libres de ejercer como efectivo. Yo también pienso que otra cosa es el tema de la gente explotada y obligada a ello. Yo creo que hacer esa diferencia es una trampa. Es el testimonio de la gente. Hacer esa diferencia es una trampa. Por eso te decía antes que en los estados de derecho, Holanda lo llamaba de una forma muy... Decía el derecho a la propia explotación. Vamos a ver, bueno, es un eufemismo, es decir, hay que impedir que la gente... Pero hay que ¿quién formar... define lo que es la propia explotación? Vamos a ver, lo defines tú, lo define una ley. En un estado de derecho no te dejan firmar un contrato que vaya contra tus propios intereses. No te dejan que te firmes, yo voy a ser esclavo de José María porque quiero ser su esclavo y me pagan. Pero ¿cómo puedes decir eso? O sea, porque es así, porque la ley lo impide. La cantidad de trabajadores en general, de trabajadores en general en estos momentos de crisis que están firmando contratos en condiciones ínfimas, diferenciemos, por favor. Una cosa son las condiciones de explotación laboral que la tienen las prostitutas y las tienen otros trabajadores, y otra cosa es que niegues la capacidad de decisión y que seas tú quien decida si la prostituta puede consentir o no. En prostitutas mayores de edad. Primero no es cierto que al hacer esa separación resulta que evites el tráfico de personas, porque en los lugares donde se ha hecho una regulación, que son países, está Holanda, está Alemania, en los países donde se ha hecho la regulación, lo que se nota es que ha habido un incremento de las mafias. ¿Por qué? Porque tú abres un mercado regulado y al abrir un mercado regulado estás abriendo el mercado negro, y el mercado negro es más rentable además porque no está regulado. Y la lógica es la inversa, y te lo voy a demostrar con declaraciones e informes del Parlamento Europeo. Pero ¿puedo terminar el dato? ¿Puedo terminar el dato? En Suecia, que es el modelo en el que es al consumidor, pues en Suecia ha disminuido el 80% la trata de blancas. Es decir, esos datos están ahí. No es cierto. Son ciertos, están ahí. Pero es que creo que cuando se dan datos y se dan informes se ha de decir de dónde se extraen, porque esos datos que tú dices no es cierto. Del gobierno sueco. Bueno, pues ahora te voy a leer algo del gobierno sueco también. Informe del Parlamento Europeo del año 2000. El régimen de prohibición directa o indirecta de la prostitución vigente en la mayoría de Estados miembros crea un mercado clandestino monopolizado por la delincuencia organizada que expone a las personas implicadas, sobre todo a las inmigrantes, a la violencia y a la marginación. Estás hablando de prohibición. Nosotros no hemos hablado de la prohibición para nada. Es que cuando se habla
de que es lo mismo, Aquí hay prohibición, regulación y abolición, y son tres cosas diferentes. Pero cuando se defiende que es lo mismo la prostitución coaccionada que la prostitución voluntaria, y que en Suecia lo que tú estás diciendo, eso es contrario a las resoluciones que están habiendo. Meter todo en el mismo saco, lo único que hace es que las mafias, que es lo que está pasando en este país, se están amparando en la situación de alegalidad que tiene la prostitución voluntaria para hacer su agosto. Y precisamente cuando se puede diferenciar legalmente es cuando es más fácil combatir las mafias. Cristina, dividir esta cuestión ha sido siempre una estrategia que se ha utilizado con las mujeres. En cualquier tema que toques. Hay mujeres maltratadas y mujeres que denuncian en falso. Hay mujeres prostitutas y otras que, haciendo uso de su voluntad libre, quieren ejercer la prostitución. Es una forma de romper por completo, de confundir y de manipular la situación grave. Estamos hablando de vender el cuerpo, estamos hablando de un mercado de cuerpos de mujeres, estamos hablando de un tráfico donde hay que poner el acento en la prostitución. El tráfico hay que combatirlo, por supuesto. Y estamos hablando de un negocio sin precedentes, que está por encima, perdona un momento, que está por encima del tráfico de armas. Por encima en las ganancias. No para las prostitutas, sí para los estos. Hemos pasado de hablar de proxenetas a hablar de empresarios del sexo. Y luego están los prostituidores. Yo creo que está a los que llamamos clientes. Los prostituidores. Vamos a ver, yo creo ha sido precisamente penalizar al prostituidor, porque sin prostituidor no hay prostituta. Bueno, lo del prostituidor me parece una cosa ya que es el colmo de colocar a la mujer en la posición pasiva. Oye, como si que fueran siempre los hombres los malos, neoliberal que te pasa, los hombres los malos los que nos obligan a hacer todas las mujeres. Pero independientemente de esto, yo quiero ir a una cuestión, Ana María, que yo me he callado mientras tú decías, ahora me toca a mí decir. Tú dices que la táctica que yo digo es dividir a las mujeres, y yo creo que la táctica y mi visión feminista me parece que es una visión fundamental, que sea realista. Y las mujeres no somos un grupo homogéneo, para empezar. Eso para empezar. Es decir, existen situaciones diversas entre nosotros. Y lo que es más preocupante es precisamente la situación de aquellas mujeres a las que hoy el conjunto del feminismo, pero el conjunto de la sociedad también, está olvidando completamente, como si no existiera, y en pleno siglo XXI, cuando hemos dado unos avances impresionantes en lo que son los derechos de las mujeres, existe un sector de mujeres a las que se le niegan sus derechos más elementales por el simple hecho de ejercer un trabajo que no gusta a una parte de la sociedad o que otra parte del feminismo considera que es inadecuado desde el punto de vista de la dignidad de las mujeres. Entonces, yo creo que eso es a lo que tenemos que hacer. De una en una, por favor, de una en una. Que los hombres son unas personas que son unas personas iguales y reprimibles y que por tanto no pueden gestionarlas en libertad, teniendo unas relaciones personales normales. Yo creo que y te iba a hacer una pregunta, me gustaría hacerte una pregunta un poquito, es que yo tengo curiosidad. Vamos a ver, si la prostitución es un trabajo, ¿cómo preparamos a las niñas para esto? Es decir, les preparamos en los colegios, les animamos a que surjan vocaciones, es decir, hombre, te das cuenta que el plantear esto como un trabajo nos lleva un poco por reducción al absurdo a cosas que nadie admitiría. Siempre hacéis esa misma pregunta y yo creo que no, es que es la pregunta, es decir, es una pregunta trampa, pero bueno, yo sí que te la contesto. Es que el trabajo dignifica, ¿sabes? Sí, y yo no sé por qué el trabajo que tiene relación con el sexo no tiene que dignificar. Hombre, pues porque no hay más que ver, porque no hay más que ver. Bueno, es una concepción particular de lo que implica la sexualidad, que parece ser que en lugar de dignificar nos hace peores. Yo no lo considero así. Yo creo que la sexualidad es una actividad que no tiene por qué no dignificar, y por lo tanto un trabajo en buenas condiciones puede dignificar. La sexualidad lo mismo, libre, pero sí, es que claro. Condiciones, y cuando una mujer decide voluntariamente dedicarse a la prostitución, yo creo que eso es válido y puede dignificar. El problema es que actualmente eso no dignifica, pero no por el problema en sí del intercambio de servicios
servicios sexuales por dinero, que yo creo que podría ser una profesión que dignificara, que se dignificara igualmente. Una profesión que se dignificara igualmente, que en todo caso podemos discutir la chiribitada de la diferencia entre trabajo y profesión. Pero a mí me da igual, en todo caso, el problema de fondo es que hoy, precisamente porque nos negamos a reconocer que eso existe, que eso es una actividad y que debería de ser legitimada como un trabajo, lo que está pasando es que las mujeres tienen unas condiciones que son de pena y que son indignas, pero son protejamos a las mujeres, vayamos contra los prostituidores. No, sería un modelo que el gobierno y los partidos políticos se pronunciaran claramente, porque tengo entendido que no hay una postura popular como del Partido Socialista, en fin, que son los que gobiernan y tienen posibilidad. Comisiones Obreras dice una cosa y UGT dice otra. Por ejemplo, como decía José María Calleja en la introducción, Viviana Ido ha comentado que van a presionar a los medios de comunicación serios, en fin, para que no haya anuncios de prostitución. Sin embargo, no sabemos si realmente el gobierno está en contra, a favor de legislar, no legislar, en fin. Sería importante que se pronuncie. No he dicho que se legisle, he dicho que se pronuncie para saber exactamente de qué estamos hablando, porque hay una especie de bandazos que generan todo un poco el desconcierto de la sociedad en general. Y quiero apuntar algo respecto al tema de las inmigrantes, porque sigue siendo un colectivo